Con Pablo Quiroga conocemos las posibilidades de interpretación de los tradicionales cantares de Chigre. Ven 4 alleranos, todos xuntos de Madrid, y el santo ya nos pidieron faves, tocini, morcielles, que dixo Melchor, tan vaina, y es tú como yo, y yo como tú, y somos los dos, tan vaina, y es tú como yo, y yo como tú, y somos los dos. Engañamos a un buen garrapiñau de bandes, neste caso todo bandes asturianes, unes nueves para la xente, outros máis conocidas, e que neste caso encargamos ellos facer una versión de un cantar tradicional de Chigre, un cantar de esos que van ellos a los chigres e que ellos apetez cantar o que sienten a la xente cantalo. Van desde muchos estilos, van desde el folk al punk rock, pasando por la canción de autor, cosa más moderna, más indie. Entonces, bueno, podemos atopar ahí un mogollón de cosas que yo creo que va a gustar a toda la gente. I guess anything you wanna do, you gotta do it on your own. For a love of you, for a love of me, for a love of everyone who's yet to be free. Borders are scars on... Bajo la propuesta de reinterpretar los tradicionales cantares de Chigre, diferentes grupos asturianos de estilos la fecho extremaos enfrentáronse al reto de facer propios de algunos temas populares. Un resultado que nos presenta Pablo Quiroga, responsable de Algamar Producciones, que edita el disco titulado Nuevos cantares de Chigre. Pablo, nada más apropiado que la barra de un chigre para echar una cantarada y para hablar también de los nuevos cantares de Chigre. Y un poco un género que está volviendo de alguna manera a reivindicarse, ¿no? Cada vez se ven más, pues incluso folixes temporais o certámenes dedicados exclusivamente a los cantares de Chigre, pero de la manera tradicional, ¿no? Cantados por formaciones que se dediquen exclusivamente a ello. Vosotros disteis una vuelta de tuerca proponiéndole a xente que non tiene nada que ver, que non viene para nada de ese palo. Bueno, que non viene de ese palo depende. Hay un poco de todo. Quiero decirte, hay un poco de todo, porque bueno, hay xente que de los grupos estos que van a esos pitches tradicionales de verdad. Estoy pensando ahora mismo la xente de la Terrancha y que bueno, faen los sus propios cantares de Chigre en esos pitches. Y es una vuelta, un poquitín a lo de antes, lo que tú dices en cuanto a temporada. Ya quitáronse los carteles de prohibido cantar los chigres y en este chigre no se puede cantar. A todo lo contrario, en este chigre se canta, o te ha permitido cantar, o como se quiera decir. Y bueno, nosotros prestábamos eso, sacar un poco toda la esencia esa de esos cantares que forman parte también de la tradición del país y son cantares que fan país también y cantares identitarios a veces arrimados un poco a lo que es la cultura sidra o del vino en la zona de Cangas y bueno, rescatarlos un poco para la siente mozo, sobre todo que los desconoce sobre todo, en su profundidad, puede conocer de algún, pero bueno, pretendíamos eso, hacer esa modernización de estos cantares. ¿Y cómo seleccionáis los grupos? ¿Siente que sabíais que se iba a atrever con esta propuesta? ¿Siente que vos apetecía ver un poco la su reacción? Porque, bueno, veniendo de otro palo completamente distinto. Bueno, la reacción de los grupos cuando ellos propusimos, oye, apetecíame que hicierais una canción, una versión de una canción tradicional de Chigre, tu estilo, y que desarmes la canción y que la llevéis al estilo del grupo. Entonces llegaban algunos y decían, pero ¿qué dices? Vamos a hacer nosotros que somos crudo, por ejemplo, vamos a hacer esto. Estuve pensándolo, cómo dais vueltas. Y lleguen siempre a unas versiones de esas canciones que respeten mucho la
la melodía tradicional respeten mucho la letra también, aunque bueno, hay cambios ahí de letra, un poquillín, dando un guiño a la cosa nueva, pero bueno, siempre llevándolos al sopalo y son muy característicos del propio grupo. A la xente que está avezada a sentir cantares de Chigre, pues para eso hicimos esa portada tan clarina, tan neutra, para que, bueno, para engañarlos un poquín, para que lo mercaren. Entonces, porque claro, si empiezan a escuchar alguna canción que hay por ahí, pues igual se echen un poco para atrás los puristas, pero al final yo creo que dando aunque sea solo una vuelta o si dan 2 vueltas al disco, van a agarrar el gusto y bueno, yo creo que ellos va a prestar la propuesta esta. Son de los esquilones que su pareja llevaba. Marinero arriba la vela. Sapere che non gasto con zapato una melodia, basta sapere che non me vendo por una perra pequeña. Te sientes militar, 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 te sientes militar y tú a mí no me la das.